Con frecuencia uno escucha o le manifiestan las personas a uno: este mundo está loco. Solamente a mí me dicen eso. Y le dicen a uno: no, es que uno encuentra un comportamiento en las personas que prácticamente es de locura. Y ve uno, dicen las personas, y uno también observa que las personas están desesperadas. Y están desesperadas pues por la pandemia, están desesperadas por la parte económica, están desesperadas por la inseguridad, están desesperadas por los cambios aberrantes que se están presentando en la sociedad en general. Este mundo está lleno de locos, es lo que se dice, o lo que uno puede percibir también. El interrogante es: ¿será que necesitamos más psiquiatras? El interrogante será: ¿será que necesitamos más psicólogos? ¿Qué será lo que necesitamos entonces para un mundo como el que estamos, en el que estamos viviendo, con todo esto que estamos brevemente describiendo? ¿Qué será lo que necesitamos entonces para que se dé un cambio, para que se dé una transformación? Creo que el Señor nos tiene hoy una enseñanza bien hermosa para darnos una indicación de qué es lo que realmente necesitamos. Los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Nos vamos a ubicar en los primeros 15 versículos de ese capítulo 5 de Marcos, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la bendición de esta linda mañana. Nos permites estar aquí en esta tu casa de oración, Señor, levantando nuestros brazos, nuestras voces y recibiendo
este alimento espiritual que es tu bendita palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y nuestras voluntades para que al recibir tu enseñanza, Señor, podamos llevarla en práctica en nuestras vidas, Señor, y poder compartirla, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy, esta porción de la palabra que encontramos en Marcos 5, bien nos da una enseñanza muy clara, y es que Jesucristo nos transforma. Esa es la enseñanza de la mañana de hoy. Pero en una porción como esta, otra vez vemos los poderes del reino de Dios. Aquí se muestran claramente los poderes del reino de Dios, al ser echados entonces los demonios de un personaje, de una persona. Pero este exorcismo, digamos de alguna manera que fue diferente a todos los otros que nosotros podemos encontrar aquí en la palabra del Señor. Primero, porque el hombre probablemente no era judío, porque vivía en una región entonces de no judíos. El lugar exacto donde ocurrió este evento es incierto, pero lo que sabemos era que estaban en la otra orilla del mar, eso es al lado de los no judíos, al lado oriente. Este hombre, lo que podemos ver es que no estaba sentado quietamente en una sinagoga, como para pensar que fue la misma predicación de Jesús el que lo cambió, el que lo transformó. No fue estando en una sinagoga. El estado de este hombre era totalmente desesperante, y vemos ahí que ningún hombre podía ayudarle, porque tampoco podían ni atarlo por la fuerza sobrehumana que demostraba este personaje. Este hombre entonces estaba en una completa agonía. Este hombre estaba desesperado, mis hermanos, y encontramos ahí en la palabra que el hombre estaba torturándose a sí mismo bajo la influencia de poderes malignos. Poderes malignos, entonces, con el nombre de legión, como podemos encontrar ahí. Podríamos decir que era un ejército, que él mismo, ese nombre lo había dado el mismo demonio. Ahora, creo que es bueno resaltar algunos aspectos ahora que estamos hablando de demonios, y es que las escrituras aquí no indican que sea necesario conocer el nombre de dicha fuerza maligna para expulsarla, como sostienen muchos. Tampoco la Biblia sugiere que las multitudes de demonios tienen diferentes nombres y personalidades. Uno no encuentra esto en la palabra tampoco. Creo que estas son ideas tomadas, no sé, de muchas otras religiones, de muchas otras tendencias. Entonces tenemos que rechazar, iglesia, la idea que haya un demonio para la lujuria. Tenemos que rechazar la idea de que haya un demonio para la avaricia, que haya un demonio para la pereza, y así sucesivamente. Es suficiente, hermanos, saber que tenemos un enemigo. Es suficiente con eso, que tenemos un enemigo con el que debemos tomar precauciones, con el que debemos tener precauciones. Pero noten ustedes, iglesia, que ahora que se habla de un espíritu maligno en esta porción de la palabra, noten ustedes que en los versículos 2 y 8 se habla en singular. Es bien interesante ese detalle, pero en los versículos 9, 10, 12 y 13 se habla en plural. Noten ustedes, vean que es bien interesante. Ahora, ¿cómo notan ustedes la condición de la amabilidad de este personaje? Con esa condición encontramos a un personaje que no era nada amable, ¿sí? Por el comportamiento que vemos aquí en la porción. Más bien podríamos decir que era hasta peligroso, pero era incontrolable, además con cadenas. Pero ¿qué actitud asumió Jesús para con este personaje? Jesús lo amó y Jesús tuvo compasión de él. Qué cosa tan maravillosa, hermanos.
lo amó, lo recibió y tuvo compasión de él. Pero noten ustedes también que la orden al espíritu maligno de abandonar a este hombre, cuando Jesús le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo, ahí en el versículo 8, esa expresión llegó antes de que el hombre le clamara a gran voz: Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes. Fue antes de que este personaje le dijera esto al Señor. Ahora uno se pregunta: ¿y por qué ese comportamiento? ¿Por qué esa respuesta de este personaje? ¿Sería que este endemoniado vio lo bueno en la persona de Jesús? ¿O más bien este personaje vio el poder de Jesús, lo que representaba Jesús, la supremacía de Jesús? Ahora, cuando le dice Hijo del Altísimo, este era un nombre típico que le daban los no judíos al Dios de Israel. Podemos suponer, hermanos, que la entrada de los demonios en los cerdos era completamente necesaria. Y la pregunta podría ser: bueno, pero ¿por qué necesaria? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que en especial estaban en una zona de no judíos, lo que llama la palabra una zona de gentiles. Y era necesario que tanto para este hombre que estaba endemoniado como para todos los demás pudieran ver que las fuerzas del mal verdaderamente habían salido del hombre. Si no hubieran entrado entonces en los cerdos, todo sería ¿qué? Mera ¿qué? Especulación. En cambio ahí vieron completamente evidente que las fuerzas del mal salieron del hombre. Digamos que fue una ayuda externa a la fe, este proceso. Aunque esto hace que los lectores modernos, por ejemplo, los lectores de hoy, que todo lo critican, que todo lo refutan, entonces se pregunten: bueno, ¿y por qué tanta pérdida de vida animal? Porque ahora vale más la vida de un animal que la vida del hombre. Y con seguridad que para muchos comentaristas modernos se van a preguntar eso. Pero también se van a preguntar: bueno, ¿y la pérdida económica de los dueños de los cerdos? Pero creo que esto fue otra señal externa del poder del reino de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Este relato podríamos decir que también está lleno de testigos oculares. Y dado el número de los cerdos, ¿cuánto dice la porción? ¿Que habían cuántos cerdos? 2,000. Y yo no me refiero a los cerdos como tal, me refiero a las personas necesarias para apacentar 2,000 cerdos. Se necesitaban muchas personas. Y es cierto que los cerdos se espantan con facilidad. Pero al contarlo así de buenas a primeras o contarlo así a secas, no explica por qué estos cerdos tuvieron el comportamiento que tuvieron. El verdadero milagro, iglesia, entonces no fue lo que le ocurrió a los cerdos, sino lo que le pasó a este hombre que quedó completamente cambiado. El verdadero milagro fue lo que le pasó a este hombre que quedó completamente transformado, hermanos. Ese es el verdadero milagro. Este despliegue del poder de Dios, porque no lo podemos ver de otra manera, fue solo temor, mis hermanos, y no produjo fe en todos estos incrédulos. Pero, hermano, ¿qué nos ha de extrañar? Con frecuencia no es lo que ocurre en el mundo de nuestros días, que viendo el poder, el despliegue del poder de Dios, esto no despliega o no produce fe en las personas, sino que en todas estas personas, de acuerdo a la porción, lo que produjo fue temor. Pero observen también muy bien el comportamiento de las personas, y eso lo ven en los versículos más adelante, que en lugar de pedirle a Jesús que se quedara, en lugar entonces de compartir con Jesús, mis hermanos, le dicen todos los lugareños a Jesús que se fuera. Lo echaron. Tremendo. Pero tampoco ha de extrañarnos que es lo que está pasando ahora con la sociedad de hoy. ¿Qué le dicen al Señor de una u otra manera? Fuera. No te queremos en medio de nosotros.
Y eso fue lo que vemos aquí en la palabra. ¡Qué desastre para ellos! Pero qué desastre para nosotros hoy, iglesia. Es un completo desastre. El hombre, lo vemos también en los versículos posteriores, le rogó a Jesús que entonces que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, probablemente porque el testimonio de este hombre en el nombre de Jesús era muy importante para una población no judía, mis hermanos. Era de alto valor que todos ellos recibieran, conocieran entonces lo que hizo Jesús en este hombre. Y posiblemente por esa razón Jesús le indicó al hombre que contara. Pueden ver en los versículos más adelante. Anda y cuenta. Pero cuenta de qué, de la misericordia de Dios, cuenta del amor de Dios, cuenta de todo lo que ha hecho el soberano creador por ti, le dice el Señor Jesús a este personaje. Pero asimismo, Dios le puede indicar a diversos cristianos, a muchos de nosotros. ¿Hay algún creyente, algún cristiano aquí? De la misma manera, Dios nos puede decir a nosotros el hacer diferentes cosas dentro de los propósitos soberanos. ¿Qué querrá el Señor Jesús que tú hagas? ¿Has pensado eso? ¿Qué querrá el Señor Jesús que haga cada uno de nosotros? ¿Qué quiere Jesús que tú cuentes? A este personaje le dice, anda, cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Comparte del amor, comparte de la misericordia, comparte del poder de Dios, le dice el Señor a este personaje. Pero ¿qué quiere el Señor hoy que tú compartas? ¿Qué quiere el Señor hoy que tú cuentes? Hermanos, en los últimos días en la iglesia hemos venido insistiendo en el servicio, en lo que nos toca hacer, en lo que debemos hacer como cristianos. Y el servicio no solamente es aquí en una casa de oración como esta, el servicio es allá afuera, contar, dar testimonio del poder de Dios, de la grandeza de Dios, del poder transformador de Dios. Entonces vuelvo al interrogante, ¿qué querrá el Señor que tú cuentes? ¿Lo estás haciendo? Y el versículo 15, mis hermanos, de la porción de hoy tiene una enseñanza profunda. Es, digamos, bien expresivo este versículo 15. Y creo que el versículo 15 no está ahí como para agregar color, como para hacer un relleno ahí a la porción de lo sucedido, en donde el evangelista describe la condición exacta en que estaban los pobladores, o más bien la condición en que los pobladores encontraron a este personaje endemoniado después de lo que sucedió, lo que hizo Jesús en él. Es precisamente esa condición transformada de este personaje lo que impactó profundamente a todos los que estaban presentes ahí en ese evento. Si nosotros uniéramos lo que encontramos en Marcos y lo que encontramos en Lucas referente a este pasaje, tendríamos como la imagen patética de un hombre completamente atormentado por la vida y las circunstancias en las que vivía. Ustedes pueden ir también al Evangelio de Lucas y encontrar aquí el paralelo a este evento. Ahora la pregunta es, ¿conoce usted, hermanito o hermanita, personas que estén atormentadas? ¿Conoce usted personas que estén agobiadas? Que estén viviendo momentos en esta vida de un total desespero, agobio, tormento. ¿Conoce usted? Es más,
Es posible que usted mismo en este momento esté pasando por un momento tormentoso. Es posible que usted en este momento esté totalmente agobiado, desesperado. Yo no sé cuántos de ustedes pueden estar en este momento experimentando una situación como esta. Y Marcos, aquí en el Evangelio, en el capítulo 5, nos dice que el gadareno moraba entre sepulcros, daba grandes gritos, ¿sí? Y se hería continuamente con piedras. ¿Se imaginan esa situación de este personaje? Seguramente este comportamiento de este endemoniado era producto de sus desesperados esfuerzos por ponerle fin al tormento que estaba viviendo. Pero Lucas agrega un detalle de que el hombre no vestía ropa alguna, cuando ustedes vayan a Lucas. De manera que este personaje se veía corriendo por todas las colinas completamente desnudo. Miren qué belleza esto. Ahora, no se nos puede escapar de la reflexión de todos nosotros ante esta porción, los métodos que habían utilizado entonces todos los lugareños o los pobladores de la zona para solucionar el problema del endemoniado. Y creo que ninguno de ellos se caracterizaba por la misericordia y mucho menos por la compasión hacia este personaje. Es lo que podemos ver. Más bien encontramos en todos los pobladores hacia este personaje una violencia absolutamente injustificable. Lo habían atado muchas veces con cadenas y grillos para tratar de detenerlo, para tratar de contenerlo. Pero no nos engañemos, hermanos. Creo que son los medios de este mundo donde es más importante asegurar la comodidad personal. En este mundo es más importante asegurar la tranquilidad individual que liberar a los que se encuentran atrapados por el sufrimiento y el desespero. ¿Es así o no, iglesia? Estamos en la sociedad de hoy del yo-yo. Yo. Mi tranquilidad, mi seguridad. Como esté el otro, es problema del otro. Eso es este mundo. Y creo que hoy no lo hacemos con grillos, hoy no lo hacemos con cadenas, pero creo que hay instituciones para aislar y sacar al camino a personas con este tipo de desequilibrios mentales, sociales o familiares. Jesús, no se nos puede olvidar que Jesús declaró explícitamente, Jesús declaró con una total claridad que Él vino a este mundo para sanar a personajes o a personas como este endemoniado. Jesús vino a sanar a personas agobiadas. Jesús vino a sanar personas desesperadas. Jesús vino a sanar a personas atormentadas. A eso vino Jesús. Y eso es lo que está haciendo continuamente y eternamente. Entonces, vemos a un Jesús que lejos de ignorar a este personaje endemoniado, ¿qué hace el Señor Jesús? Lo acogió. El Señor Jesús lo ministró. El Señor Jesús entonces puso fin a esa tortuosa experiencia para llevarlo entonces a una vida sana, para llevarlo a una vida completamente restaurada. Eso fue lo que hizo Jesús. Mis hermanos, noten ustedes la profundidad del cambio en esta persona. Noten ustedes la profundidad de la transformación de este personaje antes endemoniado. Por eso les decía yo que este versículo 15 es bien explícito.
Porque uno podría hacer una comparación del antes y del después de este personaje endemoniado. ¿Cómo encontrábamos antes a este personaje endemoniado? Andaba desnudo. ¿Y ahora qué dice? ¿Cómo lo encontramos ya? Vestido, dice la palabra. Es hermoso. Antes corría por doquier, mis hermanos, buscando herirse con piedras. Ahora lo encontramos tranquilito, sentado. Ahí está en el versículo 15, ¿o no? ¿Cómo lo encontrábamos antes? Antes era gritando, mis hermanos, desesperado, grandes gritos daba. Y ahora dice la palabra que estaba en su sano juicio. Tremendo, hermanos. Es que no estamos hablando de cualquier cambio, estamos hablando de un cambio total. Estamos hablando de una transformación total, hecha por Jesús para este personaje. Eso es una belleza, hermanos, qué tremenda transformación. Y es la clase de cambio que Dios quiere producir en la vida de todas aquellas vidas que toca. Déjate tocar por Jesús. Déjate tocar para que veas vida transformada, para que veas cambios profundos en tu vida. Esto es una hermosura, hermanos. Jesús, iglesia, y para cada uno de ustedes, Jesús quiere transformar tu vida. Jesús puede transformar tu vida. Jesús no te rechaza. Jesús no te hace a un lado. Jesús te abraza, hermanito, y con su amor y con su misericordia te sana, te cambia, te transforma. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Saben algo? Con una porción como esta, mis hermanos, entendemos que en la iglesia no siempre hemos entendido esta realidad. Porque nosotros creo que como iglesia preferimos atender solamente los aspectos espirituales del ser humano. Y lo espiritual no puede estar separado, no puede estar divorciado de lo emocional, de lo mental o de lo físico. Creo que la libertad que Dios propone al ser humano es una libertad que afecta al hombre en su totalidad. Afecta al hombre total. Y en esa clase de obra, hermanitos, debemos estar todos comprometidos para buscar la transformación del hombre en todos los aspectos de la vida. ¿Estás agobiado? Pregúntate, ¿estás agobiado? ¿Estás desesperado o desesperada? ¿Estás atormentado? ¿Cómo te encuentras? Es posible que tú te encuentres en una situación de agobio, de desespero, de tormento, como estaba este endemoniado. No porque tengas de pronto un demonio, pero hay diferentes situaciones que te pueden llevar a que estés desesperado, desesperada, agobiado, agobiada. ¿Cómo estás tú en este momento? Pero hoy el Señor te está diciendo que el Señor Jesús te recibe en la condición en que estés. Hoy el Señor Jesús te está diciendo que Él te sana, te puede sanar y te quiere sanar. Hoy el Señor Jesús te dice que Él te puede transformar, que Él te quiere transformar. Y recuerda, hermanito y hermanita, que Jesús te revive y que Jesús te reinserta a la verdadera vida. Así que, hermano, no te atormentes más, no te agobies más. Jesús te cambia, Jesús te transforma.
porque Él te ama, porque Él tiene una infinita misericordia y Él no te aleja ni te rechaza como los demás. Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirte y para transformarte. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, gracias, porque nos llenas de esperanza, Señor. Y claro que frecuentemente nos agobiamos, Señor. Nos atormentan muchas situaciones. Hay muchas razones, Señor, que nos llevan al desespero. Pero, Señor, sabiendo que tenemos a un Salvador como Jesucristo, fiel, amoroso, misericordioso, que no nos rechaza, que siempre nos recibe y que nos quiere y nos puede transformar. ¡Qué alivio, Señor! Gracias, Padre, porque siempre encontramos esperanza en ti, soberano Creador, en nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué lindo, Señor! ¡Qué lindo recibir estas noticias de parte tuya! ¡Qué lindo recibir estas enseñanzas! Permítenos, Señor, que las llevemos en lo más profundo de nuestro corazón y que siempre tengamos en cuenta que Jesucristo nos transforma, que Jesucristo nos cambia. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.